Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y tenemos nueva avalancha de noticias, de empresas que compran, etcétera. Todos los días es un no parar, así que vamos a hacer el repasito de esas noticias rápidas que solemos ver. Están pasando bastante desapercibidas para la gente, porque esto se ve en sitios muy especializados, pero ni siquiera, por ejemplo, en Cointelegraph te aparecen todas esas noticias. Aparecen, pues, por ejemplo, esta que dice Uber está en fase de estudio del uso de stablecoins para abaratar costes según su CEO, que está bien, es una noticia positiva, pero aquí no vienes todas las pequeñas empresas que están comprando Bitcoin. O sea, si no estás en Twitter atento o en algún sitio muy especializado que te está constantemente diciendo qué empresas nuevas están comprando Bitcoin, no te enteras. Los particulares están perdidos. Se les está metiendo en la cabeza, por toda esta gente que siempre está en contra de lo que pasa en el mercado, que están bajistas cuando tienen que estar alcistas y alcistas cuando tienen que estar bajistas. Esta gente que no quería comprar Bitcoin en 17.000, en 20.000, en 30.000, en 40.000, ahora te están diciendo que si el ciclo, que si el doble techo, no se están enterando de lo que está pasando en sus propias narices. Están venga a entrar empresas nuevas a Bitcoin todos los días, muchas, y están con una narrativa que no se corresponde con la realidad. Por eso yo, que he sido muy prudente hasta este momento del ciclo, con mis objetivos, con las subidas, muy prudente, estoy cada vez más alcista para el año que viene. Cada vez más. Porque estoy viendo que en general la gente está empezando a hablar que si doble techo, que si final de ciclo, que si no sé qué. Eso es súper alcista. Súper alcista. Ya sabéis que yo siempre voy un poco, intento ir a la contra, porque es la posición más correcta. Y aunque he estado muy moderado en estos últimos años, 2 años, porque la gente daba precios exagerados. O sea, cuando no tienen que dar precios exagerados, los dan. Y cuando estamos llegando al punto en el que va a haber un quiebre brutal en el mercado y se va a quebrar el ciclo, te están diciendo que se acaba el ciclo, hay que vender, hay que salir, hay que tomar beneficios. O sea, ¿en qué quedamos? El año pasado eran objetivos de 250.000, 300.000, inalcanzables. Locura absoluta que no tenía ningún sentido, ni pies ni cabeza. Y ahora de repente esas mismas personas que el año pasado estaban diciendo que íbamos a 200.000, a 250.000, te están diciendo que estamos en el final de ciclo. ¿En qué quedamos? No tienen un criterio nunca. Entonces, como estoy viendo eso, como estoy viendo que no hay criterio, pues me estoy poniendo más alcista yo, todavía. Cuando todo el mundo se ponga en el que estamos en el final de ciclo, yo estaré más alcista todavía. Más que los 2 últimos años. Yo. ¿Vale? Hasta ahora, ya veis, el objetivo de este año es bastante moderado para lo que se está hablando ahí. Pues para el año que viene, que es cuando todo el mundo dirá, no, es que ahora ya viene el final del ciclo, ya va a caer. Yo estaré más alcista que este año y que el año anterior todavía. Bien, vamos con ese repaso que os digo de todo lo que está pasando y que la gente ni se entera. Por ejemplo, compañía pública del Reino Unido, que se llama The Smarter Web, compra 39,52 Bitcoin. Actualmente tiene ya 122,76. Una compañía más. Esto no sale en Cointelegraph. Van saliendo estas noticias, un montón de ellas, y en Cointelegraph no sale nada, así que los particulares ni se enteran. Entre otras cosas porque no están buscando este tipo de noticias, porque no están en Bitcoin, ¿vale? El regulador financiero de Reino Unido, por no salir de Reino Unido, quita el baneo que había sobre los ETN de cripto. ETN son como los ETFs, muy similares. Tienen alguna pequeña diferencia, pero como los ETFs que hay en Estados Unidos, pues estaban baneados en el Reino Unido, se levanta el baneo, con lo cual se va a poder sacar ETNs de Bitcoin en Reino Unido, ¿vale? Más, Known Labs se va a convertir en una compañía de tesorería de Bitcoin para comprar 1000 Bitcoins. Otra empresa. Esto además viene enlazado con otra noticia porque la empresa se va a convertir en una empresa de tesorería de Bitcoin, pero se va a convertir porque alguien va a comprar esa empresa para convertirla en una empresa de tesorería de Bitcoin, que esto también podría ser algo. La persona que lo va a comprar es un inversor de Twitter y Square, Greg Kidd, ha adquirido la compañía Know,
esta que hemos dicho ahora mismo, para comprar 1000 bitcoins, valorados en 100 millones de dólares. ¿Vale? ¿Por qué digo que esta noticia, aparte de que es una compañía más que adquiere tesorería de Bitcoin, por qué es importante? Porque esta persona seguramente se ha dado cuenta que esta compañía, No Inc., está generando un flujo de caja constante o más o menos estable, con lo cual se puede endeudar, pagar tipos de interés de esa deuda con los flujos de caja constante que tiene y seguir comprando Bitcoin. O sea, cualquier empresa que sea rentable pero sea aburrida, un negocio aburrido, que esté generando flujos de caja constantes, pero que sean unos flujos que no tienen crecimiento, pero que están ahí, es susceptible de que alguien la compre para convertirla en una compañía de tesorería de Bitcoin, porque es el negocio. Es el negocio que está viendo. Ahora es lo que está haciendo Michael Saylor. Y estos se están uniendo al negocio. Es que cualquier compañía rentable, con un flujo de caja constante, que no tiene mucho potencial de crecimiento y que seguramente estará medio muerta en bolsa, es susceptible de que alguien la compre y la convierta en una compañía de tesorería de Bitcoin, con lo cual esto lo vamos a ver repetido. Esto es la primera que veo, o no sé si es la primera, yo desde luego es la primera que veo, no sé si habrá habido alguna más, pero no será la última. Es solo identificar una empresa que digas, ah, mira, estos ganan todo, es un negocio estable, no tiene muchos altibajos, es un negocio que no tiene tampoco ningún riesgo, porque más o menos todo el mundo va a consumir ese producto que tiene esta empresa y lo consumen regularmente. Es ideal para comprarla, emitir deuda, pagar los intereses de esa deuda con eso que estás generando y el comprar Bitcoin. Y con los Bitcoin esa empresa se dispara. ¿Vale? ¿Qué más? Pues tenemos que Bernstein, que tiene 800 billones bajo gestión, dice que posiblemente más de 2000 compañías a nivel global, con una capitalización de mercado entre todas ellas que sumen 100 billones, podrían comprar Bitcoin. Más de 2000 podrían comprar Bitcoin. Esto no pone el periodo de tiempo. Michael Saylor decía que para el año que viene por lo menos 700 compañías ya tendrán Bitcoin en su tesorería. Y por la rapidez que va esto, me lo creo. El otro día veíamos una lista de 60, pero ya veis que todos los días salen alguna nueva. Todas las semanas tenemos 4 o 5 nuevas que no sabíamos que estaban comprando Bitcoin, que están empezando a comprar Bitcoin. Más todo lo que haya anunciado, que hay otros 1000 millones que va a comprar MicroStrategy. Metaplanet dijo que iba a comprar 210.000 bitcoins en los próximos 3 años o 2 años y medio. O sea, una barbaridad lo que está pasando. Y luego escuchas a gente, no, que si doble techo, que si no sé qué. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Pero te estás enterando de lo que está pasando? Que si ciclo. ¿Pero qué ciclo? Ni qué coño. Pero si esto no tiene nada que ver ya con el ciclo. Si está entrando dinero a mansalva. ¿Dónde creéis que va a ir el precio con el dinero entrando de esta manera a Bitcoin? En cuanto se les acabe los Bitcoin a esta gente que está pensando que si el ciclo, que si no sé qué, esto se va a disparar. Pero se va a disparar de una forma brutal. Porque no va a haber nadie que venda. Se está quedando sin vendedores. Los únicos vendedores que hay son esos. Y en cuanto pase el tiempo en el que esta gente se piensa que va a caer y no caiga, adiós, se acabó su juego. Se acabó su juego. Seguimos con las noticias, porque hay más. Davis Commodities planea establecer Bitcoin como reservas. Dice que va a emitir 30 millones y el 15% de esa emisión, que son 4,5, va a ser para comprar Bitcoin. El resto pues tendrá necesidades financieras la empresa y por eso emiten esos 30 millones y de paso pues dicen, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues compramos Bitcoin también. Otra más. No es mucho, 4,5 millones, pero me da igual. Es que si hay 1000 compañías que ponen 4,5 millones cada una, pues es mucho dinero al final. Y al final no son todas tan pequeñas. Hay unas pequeñas, otras más grandes. Por ejemplo, esta, una compañía pública de Reino Unido también, con Coinsilium, adquiere otros 3,6378 Bitcoin para su tesorería de Bitcoin y ya tiene 13,6399.
Ya veis, algunas compran mucho, otras compran poco, pero todas quieren participar. Si todas quieren participar es porque ven algo. No son tan tontos de comprar en máximos, ¿vale? Una compañía pública japonesa, Remix Point, acaba de comprar 44,8 bitcoins por un total de 4,7 millones de dólares. Otra más, que se suma a Metaplanet, que es el... Metaplanet está ahí de líder en Japón, Strategy está de líder en Estados Unidos, y irán saliendo empresas de este estilo por todos los sitios. Y bueno, como digo, con ese escenario, pues ya digo, lo único que falta es que la gente que está pensando en que estamos en máximos y que hay un doble techo y que es un final de ciclo y no sé qué, falta limpiar el mercado de toda esa gente. Una vez que se limpie el mercado de toda esa gente y los dejemos fuera, el mercado estará dispuesto para una gran subida, que ocurrirá seguramente el año que viene, porque seguramente mucha gente todavía durante este año venderá. Viendo esto aún así, siguen vendiendo. No sé hacia dónde están mirando esa gente. No sé hacia dónde están mirando, pero las empresas están frotándose las manos de que les estén vendiendo a estos precios. Porque con todo lo que está entrando, si no hubiese esos vendedores, ya estaríamos en 150.000. Tendrían que estar pagando un 50% más. Están encantados que haya esa gente que les venda a estos precios. Y la caída de antes de ayer ni os cuento. Un chollo para los que están comprando. Y bueno, pues vamos ya con el mercado. Bueno, hemos rebotado en ese punto, ya establecimos la línea de tendencia esta que tenemos nueva. Entramos en el fin de semana, lo cual también pues va a hacer que consolidemos entre hoy y mañana esta zona. Bien, porque así el lunes, que los mercados quedaron bastante bien, la bolsa quedó bastante bien, pues tenemos opción de atacar los 106.133. El siguiente objetivo, como digo, pues muy probablemente sea lo más cercano que tenemos es la zona de 109.000 y luego los máximos. Y superando los máximos decíamos los 116.000 probablemente. Se está pidiendo encima que se bajen los tipos de interés, con lo cual seguiría entrando un montón de dinero. Se ha terminado en Estados Unidos con el techo de la deuda, lo cual es malísimo para la economía y para las personas, pero al final los activos van a seguir subiendo de precio porque todo ese dinero que hay de más en el mercado que no debería de haber, pues en algún sitio tiene que ir para librarse de la inflación que va a venir. Y Bitcoin es el activo perfecto para hacer eso. Así que bueno, pues eso, técnicamente tenemos esas resistencias, 106.133, luego la zona de 109.300 o 400 y luego los máximos. Y ya, por último, llegaríamos a la zona de los 116.000, que sería esta línea roja más o menos que tenemos en el gráfico semanal. En el gráfico horario, bueno, rebotamos ahí en esa línea anaranjada prácticamente. Y ahora, pues como digo, estamos consolidando. El fin de semana yo creo que lo gastará por toda esta zona, lo cual es bueno porque la subida, el rebote ha sido brutal. Tiene que consolidar aquí unas cuantas horas para tener la fuerza suficiente para romper los 106.133. Una vez que rompamos eso y sobre todo esta línea verde bajista, pues el arranque puede ser muy importante. Como decíamos, en el gráfico diario teníamos en 109.400 aproximadamente una resistencia. En el horario tenemos también otra un poco más arriba, en 110.400, que no se ve en el diario, pero que también existe ahí esa resistencia. Y luego serían ya los máximos, que en cuanto pasemos esos máximos nos iremos a 116.000. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, como veis hoy retrocede un poco, pero después de haber subido mucho estas últimas semanas. De hecho, prácticamente, como veis, ha recuperado todo. Os recuerdo cuando estaba cayendo aquí la dominancia, ya estaban todos los de la all season, no sé qué, bueno, ya veis. No ha durado ni medio telediario. Y la siguiente vez que vuelva a ver algo de esto, que volverá a ver, porque si coges el gráfico, pues... O sea, la tendencia está clara hacia dónde va, pero aquí, entre medio, pues hay estos movimientos. Fijaros que si echamos el gráfico hacia atrás, esto no parece nada. Esto que hemos tenido aquí, no parece nada este movimiento de altcoins. Parece mucho más este. De hecho, este fue mucho más. Pero es que de esos movimientos hay 15, desde que ha empezado a subir la dominancia de Bitcoin. Y cada uno de ellos era ya viene la all season.
Y la gente está comprada desde el 2023, esperándola al season y perdiendo un 80% con respecto a lo que está haciendo Bitcoin, seguramente con la media de su cartera. Y aún así todavía se creen que va a haber. Bueno, pues eso. ¿Qué más? Daros cuenta además una cosa. Si está entrando esa animalada de dinero en Bitcoin y le está costando moverse, pues imaginaros cómo se van a mover las altcoins si no entra ni una mínima fracción de lo que está entrando en Bitcoin. Y cómo van a llegar a precios objetivos que algunos nos quieren vender absurdos, con capitalizaciones cercanas a la de Bitcoin. Pero ¿cómo van a llegar ahí si no es capaz ni siquiera Bitcoin entrando todo el dinero que está entrando con todas las empresas? ¿No os dais cuenta que es imposible? Es increíble, pero bueno, sin más. Vamos a hacer el pequeño repaso, como siempre. AAVE no tiene un día especialmente bueno, a pesar de que el mercado de altcoins, como veis, está rebotando un poco en general. No está especialmente bien. Cardano rebota un 1%, pero ya veis que también está peor todavía que AAVE, porque AAVE ha tenido un buen movimiento alcista y Cardano no. Cardano, en cambio, ha perdido soportes, así que mal aspecto técnico también. La moneda de Bitget un 1% arriba, de momento por lo menos no pierde el mínimo anterior. Vamos a ver si es capaz de mejorar. La moneda de BNB también ha caído estos últimos días a la zona de mínimos. Esperemos que tampoco lo pierda porque ya decimos, BNB por lo menos debería comportarse a la par que Bitcoin, no perder. Un movimiento lateral en BNB estaría bien porque luego tienes el extra de lo que va dando. Ethereum repitiendo después de la caída, pero está muy cerquita posiblemente de perder el soporte que tiene en los 0,02326 para irse hacia esta línea roja de nuevo. O sea que el movimiento de rebote ya ha sido, están sacando beneficios y en cualquier momento pues vuelve a caer seguramente. A mínimos no creo, pero a la zona de la línea roja sí. A mínimos tardará todavía por lo menos 8 meses o más en caer a esos mínimos y perderlos. Porque no es una cosa tampoco de que vaya a perder todo el valor de repente. No, es como un pinchazo lento que se suele decir pues eso, cuando se te pincha una rueda así y que se te va desinflando lentamente, pues es eso. No es que se vaya a reventar la rueda. Es un pinchazo lento que poco a poco Bitcoin va ganando terreno, va ganando terreno, va ganando terreno. Cuesta mucho, pero al final todo va perdiendo contra Bitcoin. Y Ethereum no es una excepción, ni mucho menos. MicroStrategy, bien, aguantó muy bien la caída del día anterior. Creo que ya es difícil que lo veamos por debajo de la zona de 360. Difícil ya. Muy raro tenía que ser. Es otra MicroStrategy también que todavía tiene mucho potencial, yo creo, porque se está quedando un poquito rezagada con respecto a los Bitcoin que tiene en cartera. Y creo que en cuanto rompa los máximos va a tener una subida bastante espectacular. Pero bueno, eso todavía tardará tiempo en llegar. Hasta que no estemos en la zona de 130.000 seguramente no ocurrirá. Y eso todavía queda tiempo. Solana 2,31% rebotando, pero ya veis que las últimas semanas han sido bastante malas. Y a pesar de que el año pasado logró mantener el tipo con respecto a Bitcoin durante todo el año, desde enero hasta finales de año se mantuvo ahí en esta zona de los 0,002387, manteniendo digamos el pulso con Bitcoin. A partir de ahí ya pues ha empezado a perder. Las meme coin ya pues cada vez son peores y cuando te basas en una cosa que no tiene realmente futuro, pues acaba pasando lo que acaba pasando, ¿no? Que pierdes terreno. Y XRP pues ya veis, rebotando también un poquito, pero en la zona de resistencia y esperando. Yo estoy esperando que salgan los ETFs ya de una vez. Tengo ganas de ver qué es lo que pasa después de que estén los ETFs. Y nada, dejamos ahí el mercado, 104.759 Bitcoin, consolidando durante el fin de semana. No hay mucho más que decir. No os dejéis engañar, ya digo, por comentarios basados en una cosa que no tiene mucho sentido. No, es que con el pasado hizo esto, pues ahora en el futuro va a hacer lo mismo.
Los primeros anuncios que se suelen hacer cuando haces inversiones es rentabilidades pasadas o cosas que han pasado en el pasado no tienen por qué repetirse en el futuro. Eso es lo primero. Los mercados no se repiten. ¿Veis que en la bolsa haya un ciclo concreto de X años en los que cada vez que pasan 5 años la bolsa caiga? No. Pues lo mismo va a pasar en Bitcoin. Porque el sentido de esos 4 años de ciclo al principio era por el halving. Porque el halving significaba mucho. Ahora el halving no significa ya gran cosa. Está casi todo en circulación. Si se suprimiesen esos Bitcoin que quedan por salir a circular, no pasaría nada. Es insignificante esa porción de Bitcoin. Es importante para los que lo minan, claro. Para los que sacan esos Bitcoin es importante. Porque están minándolos porque realmente te cuesta menos minarlo que comprarlo en el mercado, si no, no estarías minando, ¿no? Pero quiero decir que para el comportamiento del mercado es irrelevante 1 millón más, 1 millón menos en circulación. Que se va a producir además de aquí a 2140. O sea, no es una cosa que vaya a cambiar gran cosa. ¿Vale? No es lo mismo que al principio, que de repente pasas de 7 millones en circulación a 10 millones. 3 millones que entran en muy poco tiempo en el mercado es significativo. Entonces se pueden producir cambios, claro. Pero ahora no, ya está todo hecho ya, prácticamente. Así que nada, pues no hay mucho más que añadir, eso es todo lo que os quería contar. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor. Como el patrón, oro brilla su esplendor. Con oferta limitada y una red segura. Es refugio de valor en la tormenta futura. Ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será.